¿Te tocó hacer el extraordinario? No. No, ok. Solamente pregunto. Ok, es que este ejercicio venía en parecido. Ok, vamos a ver la aplicación de la derivada, pero ahora la vamos a ver desde la velocidad y la aceleración. Esta es una invitación abierta a todos los alumnos que quisieran entrar a esta clase. La verdad es, no es obligatorio, sino que simplemente es reforzar algunos temas que vimos que faltaron, ¿no? Esta es la aplicación de la derivada, que vamos a ver qué es la velocidad y aceleración. El objetivo, bueno, aplicar las reglas de la derivada para calcular la velocidad y aceleración de un móvil, de algún objeto, un carro, una partícula, cualquier objeto a partir de sus posiciones y situaciones de su entorno. Ok, nosotros en física se llegó a ver que nosotros teníamos una partícula o un carrito y se desplazaba de un lado a otro, ¿no? Te decía, bueno, lleva una velocidad y va a recorrer una distancia a un cierto tiempo, ¿no? Y hay una fórmula para esto, que era la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿ok? Cuando nosotros lo aplicamos en matemáticas, un poco cambia la definición. Esto es para objetos en física muy estables, ¿no? La velocidad no va a cambiar mi velocidad, tampoco va a cambiar la distancia y tampoco va a cambiar el tiempo. Pero, ¿qué sucede en matemáticas? Bueno, en matemáticas sucede una tasa de cambio de posición con el tiempo y se define su velocidad. O sea, ¿qué se quiere tratar de decir? Bueno, en matemáticas ocupamos la derivada para calcular la velocidad y volvemos a hacer la segunda derivada para calcular la aceleración. ¿Ok? Como aquí les comentaba, en física existen unas distintas distinciones importantes entre los dos términos. La velocidad es en física es una cantidad escalar y se mide por unidades de distancia sobre tiempo, es decir, metros sobre segundo, o millas por hora o kilómetros por hora, ¿ok? En matemáticas no es como una escala, sigue siendo una ecuación, ¿ok? La fórmula de la velocidad ya la habíamos visto, que es igual, la velocidad es igual a la distancia que viaja el objeto entre el tiempo que toma el objeto en viajar, ¿no? A veces nos decían, bueno, yo tengo mi carrito, quiero conocer la velocidad. No la conozco, tengo mi tiempo y tengo la distancia. La distancia a veces te decían, bueno, son 5 metros y el tiempo son 10 segundos. Entonces yo, a partir de esta fórmula, yo decía, velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Hago 5 entre 10. Me da 1 entre 2 metros sobre segundo, ¿no? Aproximadamente 0.5 metros sobre segundo aproximadamente. Esa es a la velocidad que va nuestro carrito. ¿Ok? En matemáticas, nosotros no manejamos la D como si fuera velocidad como en física. ¿Por qué? Porque yo cuando lo quiero derivar, lo que sucede es que tendría D y D. Entonces, a veces esto mete conflicto. Nosotros no le llamamos a la distancia con D. La distancia es con S. ¿Ok? Entonces, nosotros en matemáticas, nuestra distancia va a ser S, nuestro tiempo va a ser el mismo, nuestra V va a ser la velocidad y lo único que cambia, pues es la D de distancia. Nosotros le llamamos S distancia, para que cuando lo podamos derivar no entremos en conflicto de que nos quede D de D. Entonces podamos hasta perder alguna D. ¿Alguna duda sobre la velocidad? No.
Ok, la velocidad, algo muy importante es que cuando nosotros no sabemos las fórmulas, es muy importante a veces saber las unidades. ¿Por qué? Si nosotros conocemos las unidades, es más fácil poder calcular, bueno, la velocidad. Si yo sé que son metros sobre segundos, no necesariamente debo de conocer la velocidad, o sea, la fórmula de la velocidad, porque yo digo, bueno, son metros sobre segundos arriba, es metros, o sea, es distancia, y abajo me están diciendo segundos. Entonces, a veces es muy bueno conocer las unidades, ya que a partir de las unidades yo puedo trabajar. Igual, si me dan la velocidad, si algo dice 10.5 metros sobre segundo o 10 metros sobre segundo, yo puedo, esos metros sobre segundo, yo los puedo mover para despejar lo que necesito. Si me dan la velocidad y requiero el tiempo o la distancia, nada más se despeja esta fórmula. La siguiente concepto que nosotros ocupamos en este tipo de aplicaciones es la aceleración. Bueno, en matemáticas es la tasa de cambio de velocidad con el tiempo. Al igual que la velocidad, esta es una cantidad vectorial que tiene una dirección y una magnitud, ¿ok? En la velocidad tiene pues dirección y magnitud, un valor. En matemáticas, pues sí es vectorial, tiene una dirección, pero a veces nos sucede que también es una fórmula y también nos puede dar un valor vectorial, pero normalmente siempre se aplican para fórmulas, o sea, para un polinomio. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ok? El aumento de la velocidad se denomina comúnmente aceleración, mientras que uno disminuye, la disminución de la velocidad a veces se le denomina desaceleración, ¿ok? Si yo aumento la velocidad de un objeto de mi carrito, voy a acelerar. Y si mi carrito va mucho más lento, bueno, existe una desaceleración. La fórmula de la aceleración es la que sigue. Aceleración es igual al cambio de la velocidad entre el tiempo necesario para que cambie la velocidad. O sea, la fórmula nos dice que A aceleración es de A es igual a S sobre T al cuadrado, que nosotros lo manejamos como si fuera metros sobre segundo al cuadrado. La otra que conocemos o ustedes conocen es pues distancia sobre el tiempo al cuadrado. Así es como se calcula la aceleración. Nada más hay que recordar que nosotros en matemáticas lo cambiamos la D por S. Y así se calcula la aceleración. Ok, nosotros en matemáticas vamos a tener problemas muy básicos. El problema más básico que existe es, nos piden cuál es la velocidad de tal objeto, de tal partícula, de tal carro. Y a veces nos muestran una ecuación. Entonces vamos a ver un ejemplo y van a ver que yo derivando la primera voy a tener la velocidad. Derivando la segunda voy a tener la aceleración. Y así voy a obtener lo que me están pidiendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, por ejemplo, nos piden en este tipo de ejercicios normalmente en los exámenes de ingreso, este tipo de ejercicios casi no vienen porque son bastante largos, pero cuando vas a estudiar alguna ingeniería, pues en el área de matemáticas y física, pues son los más solicitados. ¿Ok? Si en la carrera que ustedes elijan va a ser física, va a ser matemáticas o va a ser de ciencias experimentales o físico-matemático, normalmente este tipo de ejercicios existen tanto para física como para química como para matemáticas. En matemáticas las aplicaciones ya están más relacionadas en esto. Lo que vamos a hacer es ver una partícula. Se desplaza pues a lo largo de una recta horizontal, de acuerdo con la ecuación. Entonces nos dice que una partícula a lo largo de una recta horizontal, aquí está mi recta horizontal, se está desplazando. Entonces no sé de qué lado se está desplazando, si a la izquierda o a la derecha. Entonces yo tengo pues una partícula ahí y está de forma horizontal.
y de acuerdo con la siguiente ecuación. O sea, me está diciendo que la distancia, porque acuérdense que C es distancia, es igual a esta ecuación. T al cubo menos 12T al cuadrado más 36T menos 24. Y luego nos dice el ejercicio, determina los intervalos del tiempo en que las partículas se están moviendo a la derecha y en los que se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? También determinen el instante cuando la partícula cambia de sentido. Ah, caray, ahí comienzo a ver como que, pues me está pidiendo algo, determine los intervalos de tiempo en que mi partícula se está moviendo. Pero a mí me dan una ecuación. Bueno, lo primero que tengo que hacer es recordar esto. Acuérdense que la velocidad la vamos a calcular como la distancia sobre el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, nosotros lo que debemos de aplicar es la derivada, ¿ok? Yo voy a sacar la derivada de la velocidad sobre dt, que es igual a ds entre dt. Simplemente estoy derivando del lado izquierdo y voy a derivar del lado derecho para obtener pues la velocidad, o sea, la primera derivada. ¿Ok? En este caso, ¿por qué no le coloco las primas o por qué no las tenía colocadas antes? Ah, porque sería la primera derivada de la distancia, que es igual a la velocidad. Entonces lo que tengo que hacer es comenzar a sustituir. Yo tengo pues mi primera derivada. Aquí voy a borrar este para que no se vea. ¿Ok? Yo tengo la velocidad es igual a la derivada de toda mi ecuación y tengo que recordar que esta ecuación es un polinomio. Y cuando yo tengo derivadas de polinomios, la puedo separar en cuántos términos. Recuerden que este es un término, 2 términos, 3 términos y 4 términos. Entonces yo la puedo separar. Entonces, de hacer toda esta derivada de corrido, pues la puedo separar para hacerla por partes. Derivada de t al cubo sobre dt menos la derivada de 12t al cuadrado sobre dt más la derivada de 36t sobre dt menos la derivada de 24 entre dt. Si se dan cuenta, me van a decir, maestra, ¿de dónde sacó el dt? Ah, acuérdense que la fórmula de inicio de la velocidad es distancia sobre el tiempo, que es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero recuerden que en matemáticas no manejamos la d, manejamos la s. Les comentaba, si yo derivo, sería derivada de d entre dt, y esto a veces mete conflicto en matemáticas, esta terminología. Por eso le damos otro nombre, que es S. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Gracias. La otra que vamos a hacer es, pues ya la separé y ahora comienzo a derivar. La primera que veo, pues ya sé que es una derivada y es una exponencial. Recuerden que esto es como si fuera dx a la 3 sobre dx. Y voy a aplicar la misma regla. Solamente lo que sucede en esta ocasión es que en vez de ser x, ahora pues mi incógnita es t. Estoy hablando relacionada con t. Cuando yo voy a hacer las aplicaciones
de aceleración y velocidad, debo de recordar esto, que ya no tengo X, ya no tengo Y, ahora tengo posición o distancia es S, mi tiempo es T y mi velocidad. Entonces, ahora mis incógnitas pues son otras. Este me va a quedar como bajo el 3, me queda como T, 3 menos 1 me da menos 3T al cuadrado. El siguiente, pues bajo el signo, menos, 12. Bueno, tengo 12. Acuérdense que el exponencial se baja, queda 2. Y el T, pues le voy a restar 2 menos 1 me da 1. Entonces me queda 12 por 2 me da 24T. Más 36T. Recuerden que la constante la puedo sacar, me quedaría 36 de T entre dt. Y esto es igual a 1, porque esta es como una representación entre dx entre dx. Y esto es igual a 1. Y la última me dice menos de 24 entre dt. Como es una constante en las derivadas, se convierten en 0. Entonces aquí está la forma más estable. Y en la parte de abajo ya hice más simplificada. Quedó 3t al cuadrado menos 12 por 2, 24t, más 36 por 1. Aquí se me había olvidado el 36. Y no pongo el otro valor porque es 0. Entonces ya obtengo esto. Ya obteniendo esto, ahora sí, ya derivé. La otra que voy a hacer es comenzar a buscar las raíces cuadradas que tiene mi ecuación. ¿Qué quiere decir? Bueno, necesito encontrar cuando t se convierte en 0, pero de esta manera es muy complicado. Lo que tengo que hacer es comenzar a simplificar. Entonces, lo primero que voy a hacer, esto ya es un poquito de álgebra. Lo primero que voy a hacer es, pues, sacar el 3, porque yo quiero el t cuadrada, solita. Entonces, voy a sacar el 3, pero si yo lo saco, significa que también a estos los voy a afectar. Entonces, lo que se hace en matemáticas es dividirlo entre 3, porque recuerden que 3 entre 3 me da 1. Entonces este no hay problema, pero en el que sigue sí, menos 24 entre 3 me da 8. Aquí lo coloco. 36 entre 3 me da 12. Y ahora sí, este 3 lo saqué. ¿Por qué lo hice? Porque ya puedo sacar el valor de t. Hay dos métodos. Uno es a partir de la simplificación u otro es a partir de la regla cuadrática para poderlo sacar. En este caso, pues es a simple vista. ¿Por qué? Porque yo coloco de un lado, coloco una T y del otro voy a colocar otra T. Y yo voy a decir, bueno, un número sumado deben ser dos números. Entonces, este es negativo y este es positivo. Entonces, significa que uno es negativo, que ambos son negativos, porque cuando los sume me da negativos y cuando los multiplique me van a dar positivos. Entonces, el primer término es suma. Entonces, veo dos números que me den suma, pero multiplicados me den 12. Entonces, aquí viene un poquito de prueba y error. ¿Por qué? Pues es conocer un poco las multiplicaciones que manejamos. Entonces, aquí me queda 2 y 6. 6 por 2 me da 12, pero negativo y negativo me da 12. Pero si estos yo los sumo, me da menos 2 menos 6 me da menos 8t. Ya teniendo esto, velocidad es igual a 3, toda esta ecuación que sacamos al final, ahora sí,
Lo que vamos a hacer es hacer un análisis. ¿Ya por qué? Porque en el problema me dice determine los intervalos de tiempo en que las partículas se están moviendo de derecha y se están moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Me dice, determine un intervalo de tiempo. Ok, ¿cómo voy a determinar el tiempo? Ok, significa que yo le voy a dar valores a estos t, a este t, pero es más fácil hacerlo de esta manera que en la otra ecuación. Matemáticamente es más simplificado nuestra ecuación o nuestro polinomio, significa que lo puedo visualizar fácilmente. Más complicado pues es más difícil poder encontrar el valor de t. Por eso ocupamos esta fórmula. ¿Dudas con esto? Ok, con esta misma fórmula no la vamos a llevar. ¿Esto qué significa? Pues que ahorita me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a dar valores a, pues, a una tabla, ¿ok? Ahora yo le voy a colocar valores, pues, a t. En este caso, yo le voy a dar valores al tiempo. Y pues yo lo coloco en una tablita para que lo pueda visualizar. Matemáticamente, lo que está sucediendo es que yo a t, los que me interesan son estos, t-2 y t-6. Porque este t, cualquier cosa que salga aquí multiplicado por t, por 3 me va, si es 0, se va a convertir en 0. Si es 1, es 3. Si es 2, es 6. O sea, si es diferente de 0, me va a dar una constante, positiva o negativa. Entonces, lo que tengo que hacer es iniciar desde 0, decir menor o igual a t, menor a 2. Otro de mis tiempos es cuando el tiempo llegue a 2. El otro de mis tiempos o el intervalo va a ser de 2,6. El otro intervalo va a ser t es igual a 6. Y el otro tiempo va a ser 6 es menor a t. ¿Ok? ¿Por qué comienzo? Porque yo de 0, de que mi partícula se mueva de aquí a acá, pasa de 0 a 2. ¿Qué? Pues segundos le puedo poner esas unidades, segundos. De que se mueva mi misma partícula a S1 a S2, vamos a ponerla así, que se mueva a una posición S3, pueden pasar 6 segundos. Dentro de estos intervalos son los que voy a trabajar y los voy a comenzar a sustituir. Por ejemplo, si t es igual a 0, vamos a ponerle que t es igual a 0. Entonces ya lo voy a sustituir en mi ecuación. Sería t, 3, 0 menos 2 por 0 menos 6. Entonces este me va a quedar 3 menos 2 menos 6. Menos por menos me da más 12 por 3. 3 por 2 me da 6, llevamos 3, 3 por 1 me da 3, es 36. Ese es el valor que tengo. ¿Cuánto vale t? Pues en este caso mi t vale 0 y esta t vale 0. Ah, pero ¿qué pasa si vale 1?
lo voy a comenzar a sustituir. Por eso normalmente hacemos tablitas, porque esto normalmente se hace como en la cabeza, estos tres valores de 0, 1 y que llegue a 2. O que no llegue a 2, da más de 0 a 1. Porque acuérdense que el menos igual significa que es un intervalo con corchetes cerrados, y cuando son menos o más, pero no tienen el igual en la parte de abajo, son corchetes, no son corchetes, son paréntesis. Cuando hablamos en corchetes es que significa que el valor lo va a tocar, o sea que el 0, o sea t es igual a 0, que t es igual a 1, y cuando está abierto como en este lado, o sea que tiene un paréntesis, significa que no lo va a tocar, o sea t no va a tocar el valor de 2. Eso es lo que significa matemáticamente este tipo de condiciones. ¿Ok? Si yo a t le doy el valor de 1, lo voy a hacer aquí, entonces voy a comenzar a sustituir en mi ecuación. 1 menos 2, 1 menos 2. ¿Ok? ¿Por qué yo coloqué esta tablita? Bueno, esta tablita yo coloqué porque yo quería saber qué valores me salían en la parte interna. Si se dan cuenta, t menos 2, cuando yo sustituyo el t a 0, me da negativo. Ahora lo voy a hacer cuando vale 1, a ver si cumple y es correcto. Esto me va a dar menos 1, esto me va a dar menos, hasta 6. Menos 5, b es igual a 3 por 5, y esto me da 15. Ok. Si se dan cuenta, yo lo único que estoy analizando, pues es la parte interna. Cuando t menos 2 y t menos 6. Cuando vale 0 o vale 1, ambos valores son negativos. Cuando t al cuadrado es igual a 0, bueno, este valor interno quedaría. Vamos a borrarlo. Entonces, en el siguiente me dice que t ahora vale 2. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir en mi ecuación que tengo al inicio, esta, y sustituir que t es igual a 2, a ver qué sucede, cómo se está comportando las partes internas, lo que está en los paréntesis. Entonces yo pongo b es igual a 3, ahora vale t igual a 2, y voy a ver cómo se está comportando. 2 menos 6, me queda 3, 2 menos 2 me da 0, 2 menos 6 me da 4. Entonces, si se dan cuenta, este se convierte en 0, y este valor t menos 6 se convierte en menos 4, o sea, negativo. La siguiente, pues, es el intervalo entre 2 a 6. Puedo sacar el valor medio para ver cómo se está comportando. ¿Sí? De 2 entre 6. Recuerden que cuando estamos hablando es como si avanzara 2 a 6 y me quedan los números 3, 4 y 5. Voy a trabajar con el 4. Entonces ahora mi velocidad es igual, mi tiempo es igual a 4, 3 entre 4 menos 2, sigo aplicando esta misma fórmula, de 4 menos 6. Esto igual es a 3. 4 menos 2 me da menos, más 4, me da más 2. Y el siguiente es 4 menos 6, me da menos 2. Entonces ahora lo que voy a ver
¿Puedo continuarlo? Sí, pero me interesa la parte interna. ¿Por qué? Porque necesito saber los signos, ¿ok? En este caso van a ser positivos y este va a ser negativo. Ahora me dice lo siguiente, ahora t es igual a 6. Ahora voy a sustituir cuando t exactamente es igual a 6. Entonces mi velocidad es igual a 3, t vale 6 menos 2 por 6 menos 6 y a ver cómo se comporta. Bueno, pues el primero pues queda igual. 6 menos 2 me da 4 y 6 menos 6 me da 0. Entonces me queda uno positivo y el otro queda negativo. Si se dan cuenta, no estoy sacando el valor hasta el final. Solamente estoy viendo cómo se está comportando t menos 2 y t menos 6 cada vez que yo le coloco valores. Bueno, 0 menor a t. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora t va a tener un valor mayor a 6, ¿ok? Ahora voy a poder yo tener 6, ya lo calculé, 7, 8, cualquier valor más infinito. ¿Cuál le puedo calcular? Pues un valor, pues el que sigue, el 8, el 9, un 10 también, porque puede ser cualquier valor. Entonces lo voy a sustituir. Lo voy a sustituir. Ahora pues t es igual a 10 y voy a ver cómo se está comportando. Mi velocidad es igual a 3. T ahora vale 10. 10 menos 2. Entre 10 menos 6. Y este es igual a 3. 10 menos 2 da 8. Y 10 menos 6 me da 4. Si se dan cuenta, cualquier valor de t que sea mayor a 6, que será 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito, todos me van a dar positivos. ¿Por qué hago este análisis de esta manera? Bueno, yo lo podría hacer como las tabulaciones, pero en el ejercicio me dice que determine los intervalos de tiempo en los que la partícula se está moviendo a la derecha y cuando se está moviendo a la izquierda. Ahora sí, ya vamos a hacer ese análisis. Ya teniendo mi tablita y ya sé de qué lado se está moviendo T, positivo o negativo, ahora sí, ya puedo dar mi conclusión. ¿Por qué? Porque cuando es negativo, se está moviendo. Ok, si yo hago esta multiplicación de este signo por este signo, ¿qué valor me va a dar? Positivo. Entonces mi partícula, si es positiva, recuerden en el plano cartesiano o en una línea recta. Si me muevo a la derecha, es positivo, y si me muevo a la izquierda, es negativo. Si yo multiplico este por este, me da positivo, y me estoy moviendo hacia la derecha. El siguiente lo voy a multiplicar pues el 0 menos, pero acuérdense que el 0 no tiene signo. Entonces mi velocidad es igual a 0 porque cualquier cosa que multiplique con 0 es 0. Entonces significa que cuando mi partícula llegue al tiempo 2, está en reposo. No se está ni moviendo a la derecha ni se está moviendo a la izquierda, solamente se está quedando en reposo, cuando el tiempo es igual a 2.
Cuando mi partícula se está moviendo de 2 a 6 segundos, pues veo cuáles son los valores y los multiplico. Más por menos me da menos. Y si significa que es menos, entonces se mueve hacia la izquierda. La siguiente, cuando el tiempo es igual a 6, pues sucede que uno de ellos es 0. 0 por cualquier número positivo me va a dar 0. ¿Ok? Entonces mi velocidad igual se va a estar en reposo. Significa que si mi partícula se va a mover, tiempo es igual a 6 segundos, mi partícula está en reposo. Y ahora voy a verlo. Más por más me da más. ¿Hacia qué lado se está moviendo mi partícula? Hacia la derecha. Entonces ya vi, ¿ok? Si se dan cuenta, cuando tengo la velocidad, se le conoce como velocidad instantánea, cuando la velocidad se convierte en 0. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando t era igual a 2, yo aquí 2 menos 2 da 0. 0 por cualquier número, aunque lo multiplique por este o por el 3, me va a dar 0. O sea, la velocidad es 0. Significa que está en reposo. Por lo tanto, la partícula en el tiempo 2 y en el tiempo 6 está en reposo. La partícula se mueve hacia la derecha cuando la velocidad es positiva. Y se va a mover hacia la izquierda cuando la velocidad sea negativa. Entonces, esta es negativa y esta velocidad es positiva. Si se dan cuenta, este tipo de análisis matemáticos es sencillo, porque yo sé derivar, yo puedo sacarla. Lo que a veces puede costar trabajo es este pequeño análisis. ¿Cómo se está comportando mi partícula? Pues de qué lado, del lado izquierdo, del lado derecho, arriba, abajo. A veces es lo que más cuesta trabajo. Pero no se preocupen, siempre cuando sustituyamos los valores y de qué intervalo a qué intervalo está trabajando mi tiempo, yo lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Maestra, ¿puedo comenzar a hacer tabulaciones? Sí. Yo lo que puedo hacer es tener la velocidad y puedo hacer este mismo análisis y haciendo tabulaciones. ¿Yo por qué lo hice con los signos? Porque a mí lo que me interesa no es el número en sí. Simplemente en el ejercicio me está diciendo hacia qué lado se está moviendo mi partícula, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si ya en el ejercicio me dijeran, ¿sabes qué? En el tiempo tal, ¿qué lado se está moviendo? Ah, bueno, ya sustituyo el tiempo que me digan en el ejercicio. Si me dicen, ¿sabes qué? En el tiempo de 15 segundos, ¿cómo se está comportando? Ah, bueno, lo comienzo a sustituir y comienzo a ver cuál es el valor de la velocidad. Si la velocidad es positiva, se mueve a la derecha. Y si la velocidad es negativa, se vuelve a la izquierda. ¿Ok? Si en este ejercicio me hubieran dicho, calcula la aceleración, bueno, también determine la otra pregunta que nos decía, también determina el instante cuando la partícula cambia de sentido. Sí, los conocemos cuando cambia de sentido. Pues en el tiempo 2 cambia de sentido. ¿Por qué? Porque primero está en la derecha, luego se queda estático y luego se vuelve a la izquierda y luego otra vez está estático y otra vez va a la derecha.
con esta tablita yo puedo contestar lo que me están diciendo. Ahora sí, si en el ejercicio me hubieran dicho, ¿sabes qué? Debes de calcular la aceleración. Bueno, si me hubieran dicho calcular la aceleración, lo que se tiene que hacer en este caso es que de mi ejercicio que yo había hecho y saqué la derivada, la tengo que volver a derivar. Mi velocidad había quedado, antes de hacerla más pequeña, como 3t al cuadrado menos 24t más 36. Y este es igual, bueno, lo estábamos trabajando como 3t menos 2 por t menos 6. Así hice mi análisis. Pero si me piden sacar la aceleración, lo que yo tengo que hacer es volver a derivar. Derivar la velocidad entre d de tiempo. Entonces, voy a derivar 3t al cuadrado entre dt menos 24t. Voy a derivarlo entre dt más 36t. Bueno, 36, este no tiene t. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Pues hacer la derivada. Este es bien fácil. 3 por 2. Recuerden que se resta 2 menos 1 me da 1. Menos saco la constante, el 24. dt entre dt me da 1. Más, pues 0. La aceleración es igual a 6t menos 24. ¿Puedo simplificarla como la de arriba para poderla analizar? Sí, sí puedo hacer lo mismo, pero en vez de hacer velocidad, hago aceleración. Entonces yo digo 6, bueno, aceleración es igual a 6 por t menos, acuérdense que este lo voy a dividir entre 6 6 entre 6 me da 1. Menos 4, porque 6 por 4 me da 24. Entonces lo puedo reducir y aquí sí puedo hacer como el mismo análisis. ¿Cuándo sé que mi partícula va a estar en reposo? Bueno, voy a ver cuál es el valor con dt que me dé esto 0. Pues cuando valga 4, porque si lo sustituyo, 6, 4 menos 4 me da 6 por 0, esto me da 0. Entonces, cuando t es igual a 4, mi partícula estará en reposo. ¿Ok? En conclusión, este tipo de ejercicios lo que nos ayuda, pues es a determinar la velocidad y la aceleración, pero de ecuaciones polinomiales, ¿no? ¿Qué más podemos decir en esto en conclusión? Que recuerden que la velocidad, bueno, si yo derivo la distancia, obtengo la velocidad. Si yo vuelvo a derivar la velocidad, obtengo la aceleración. ¿Ok? Para este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda que tengas? No, maestra. Pues de mi parte, bueno, en conclusión, los que les decía, ya podemos concluir algo. Si yo tengo mi distancia y yo la derivo respecto al tiempo,
obtengo la velocidad. Si yo derivo mi velocidad entre el tiempo, obtengo la aceleración. Si yo realizo, esta es la primera derivada, si yo realizo la segunda derivada, o sea, derivar S 2 veces, o sea, sacar la derivada 2 veces de la distancia, también obtengo la aceleración. Entonces, cualquier método a partir de la velocidad puedo obtener la aceleración, pero si saco 2 veces la derivada de la posición, también saco la aceleración. ¿Ok? En vez de ponerle este nombre de velocidad, pero la puedo sacar fácilmente. ¿Ok? Cualquiera de estos dos métodos se puede hacer. Los ejercicios más comunes de este tipo son, bueno, calcula la velocidad, dime dónde está la posición, dime si el carrito de la posición llegó aquí, acá, ¿ok? Siempre este tipo de ejercicios son más, ¿cómo les podría decir? Más como una velocidad instantánea, ¿ok? La velocidad que conlleva a ciertos intervalos de tiempo. Si se dan cuenta, cuando nosotros calculamos en física la velocidad, nos sale un valor constante o la aceleración nos sale un valor matemático, un número, una constante con sus unidades. En matemáticas, la ventaja que puedes llegar a ver este tipo de ejercicios o aplicaciones es que la velocidad o el tiempo específicamente se lo puedo dar en un intervalo mucho más grande y ver cómo se está comportando mi partícula o mi objeto. Esa es la gran diferencia, bueno, en física que lo han llevado. Más adelante algunas físicas en las universidades manejan ya integrales y cálculos, pero ese es el gran objetivo de este tipo de ejercicios, es que yo lo pueda calcular para cualquier tipo de tiempo. No necesariamente decir, bueno, me dan mi velocidad, es igual a la distancia sobre el tiempo. A fuerzas necesito que la distancia sea una constante, un número, y el tiempo sea una constante. ¿Qué pasa si mi distancia no es una constante, es una función? Y mi tiempo tampoco es una constante, es un intervalo. Me dice que de 0 a 1 hora, por ejemplo, tengo que hacer los cálculos. Ahí comienzo a ver que esta fórmula ya no es tan convincente, ya no la puedo aplicar. Entonces, lo que hago, cuando ya no puedo aplicar esta fórmula de forma directa, aplico las derivadas para poder entenderla en una función y en intervalos mucho más abiertos que puedo ir sustituyendo la velocidad. Y también sucede con la aceleración. Este es el gran objetivo de este tipo de ejercicios. Pues de mi parte, pues en este caso, si no hay dudas, pues sería todo. Este era lo que vamos a hacer el día de hoy, mañana y pasado, dar un pequeño repaso de algunos temas para que puedan asistir. Sería todo de mi parte, si no hay alguna duda más. Ok, maestra, muchas gracias. No, gracias a ti por asistir. Mañana.